Dios les bendiga. Bienvenidos a Palabras para una vida abundante. Para la reflexión de hoy he puesto el siguiente título: sobre cajas ocultas y baúles secretos. Tener pecados escondidos o pasados no superados imposibilita vivir la plenitud del perdón de Dios. Son como quien guarda algo bajo llave en un baúl y lo esconde porque no quiere que nadie lo vea. Cuando llegué a la iglesia a mis 21 años, empecé a caminar y a entender muchas cosas de mi propia vida y descubrí males que habían en mí que antes me parecían normales. Con el tiempo y en la medida en la que entendía más y más, me avergonzaba de cosas que habían en mí. Hacían parte de mi pasado, pero aún estaban allí, al punto que se volvían una carga. Me avergonzaba y nunca permitía que nadie viera aquello que estaba en mí, porque me daba pena que alguien se enterara de eso, porque se supone que a ese momento ya no debería pensar de esa manera, porque se supone que a ese momento ya debería haber superado dicha condición. Entonces, en medio de la frustración, tomé aquello y lo encapsulé, o como digo en el título, lo escondí en un cofre bien cerrado, hablando en términos simbólicos, con llave bien cerrado, y busqué lanzarlo en los mares del olvido. Pero eso no funcionó. Entonces hago esta reflexión porque he observado que hay personas que llevan consigo cajas similares, cerradas con llave y que contienen los secretos de ese pasado que ellos mismos han decidido esconder, como haciendo que ya no existen, pero que aún están allí y son realmente cargas que les representan dolor, vergüenza y que engendran culpa, que les impide avanzar en su camino cristiano y sufren bajo el peso de cargar con esas cajas o baúles cerrados que esconden los secretos de su pasado o de cosas no superadas aún. Algunos dicen: he tratado de hacerlo, he tratado de deshacerme de eso, pero la caja sigue regresando a acecharme. Como sucedía en aquellas películas de terror viejas y malas que tanto me gustaban, donde alguien, sin que nadie lo viera, de noche y en el secreto de su acción, lanzaba un cadáver al agua y lo veía hundirse, para luego ver cómo volvía a la superficie más deforme, más descompuesto, más agresivo, más monstruoso, y le perseguía buscando destruirle. Ese pecado oculto o ese pasado escondido y no solucionado perseguirá todo el tiempo y por más que muchos intentan, siempre encuentra el camino para volver, el camino para regresar. Recuerdo que hace años donde vivía, había un gato callejero, de color blanco, que siempre se orinaba en la puerta de mi casa. Y ya pues me tenía aburrido el bendito gato. Y pues mi esposa, que el gato, que es que otra vez, que... Bueno, entonces que una madrugada, la puerta orinada, el gato allí. Entonces me acerqué, gatito, gatito, lo tomé y me lo llevé bien lejos, casi 2 barrios. Tanto sudar solo para regresar y encontrar al mismo gato sentado a la puerta de mi casa, como esperándome, observándome. Así muchos han intentado arrojar sus cajas en lugares similares o en profundidades similares, solo para descubrir que de forma burlona vuelven a aparecer nuevamente en nuevas situaciones, en nuevas relaciones, en nuevas circunstancias, en nuevos vínculos. Pareciera que estos secretos del pasado no resuelto o del pecado escondido los siguen a todas partes y surgen en los lugares menos deseados, en los lugares menos esperados. Es posible que hayan arrojado la caja varias veces en el más profundo de los mares, pero su capacidad para flotar es tal que no puede evitar subir a la superficie. Hermanos y amigos, la única forma de hundir esa caja de una vez y para siempre es abriéndola, abrirla y luego permitir que se hunda por su propio peso. Pero ahí es donde nos preguntamos: ¿y cómo hacemos eso? Bueno, ahí es donde entra el siguiente punto que tengo aquí. La herramienta de salvación requerida para esas condiciones es la confesión. La confesión. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16: confesad unos a otros vuestros pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Para que sean sanados. Yo lo viví y por eso doy testimonio de esto. En ese momento
donde me descubría incapaz, porque de intentar manejar las cosas yo mismo, el único resultado era ver cómo lo que creía haber superado aún seguía allí. Así que un día me decidí, busqué a mi pastor, a mi líder espiritual, y juntos abrimos esa caja. Aún lo recuerdo. Hermanos, hablando solo en términos humanos, solo el hecho de haberlo confesado ya representó un acto terapéutico donde hallé descanso para mí. Allí, mi querido hermano, desaparece la carga de llevar una fachada egoísta y mentirosa. Allí, hermano mío, en la confesión, la culpa se cae y por fin aparece el creyente honesto que, venciendo su propio ego, camina con humildad como un pecador arrepentido que, creyéndole a Dios, usa sus herramientas para vencer el pecado, para que lo pasado sea superado y nunca más salga a flote. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3, mientras callé, es decir, mientras me guardé las cosas, mientras busqué esconder las cosas. ¿Y qué es lo que lleva a que escondamos esas cajas? Lo que lleva a que escondamos esas cajas es el ego. Es la idea nuestra de yo puedo manejar esto, yo solo puedo con esto. Eso no es así. Es decir, habrán cosas que sí, por el entendimiento de las razones de Dios podemos corregir ciertas cosas, pero es que hay otras en las que no podemos solos. Pero el ego nos dice que sí. El ego, el cuidado de nuestra propia imagen, es la que nos lleva a creer que podemos solos. Santiago dice no. Para que sean sanados se precisa contar con otro. El ego nos lleva a mostrar una falsa apariencia. Nos lleva a vivir un cristianismo falseado, porque lleva a las personas a mostrar como que se avanza cuando en realidad no es así. Porque no, ay, es que qué vergüenza que vean esto en mí, qué vergüenza que se den cuenta, cuando Dios todo el tiempo está viendo todo en mí, todo el tiempo está observando todo en nosotros. ¿Cómo es posible que guardemos algo como si fuera un tesoro precioso, como si fuera un tesoro valioso, cuando lo que hay allí está podrido y entre más pasa el tiempo, más se gusanea, más se fermenta y su olor fétido se enfuerta cada día más? Todo eso sucede mientras callamos. Dice el verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se sufre, dice el verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es terrible vivir así. Es terrible vivir así porque todo en nuestra vida se nos vuelve un cuento, una pantalla, una mentira, y ese no es nuestro camino. Por eso dice el verso 5, mi pecado declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La maldad de mi pecado. La herramienta para solucionar el problema de las cajas secretas y de los baúles escondidos es la confesión. Ahora, quien no hace uso de las herramientas de salvación quedará expuesto, pues todo aquello que uno no erradica volverá a salir a flote. Requerimos pues humildad, la humildad necesaria para vencer el ego nuestro y echar mano de la confesión. Pero tengamos presente que la confesión no se hace con cualquiera, se requiere de la guía pastoral. Por eso, si hay alguien hoy aquí que al escuchar este mensaje se ve identificado con esta problemática, si ha tenido la experiencia de sentirse humillado por los secretos condenatorios del pasado, por cosas que sabe que no ha podido superar, no hay que seguir escondiendo eso. Es necesario abrir esa caja. Y para ello, hay personas que Dios ha puesto para guiarnos en esos procesos. Un pastor, un líder espiritual. Y junto a esa persona, junto a ese testigo fiel, inicien un proceso en donde Dios, como dice Santiago, traerá sanidad. Y en donde esas cajas por fin abiertas no flotarán jamás. Como dice Miqueas 7, versículo 19, Él, Dios, sepultará nuestras iniquidades
y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Oremos juntos. Señor Jesús, no esconderemos nada, pues tú nos dices que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de salir a la luz. Tú que venciste el pecado y nos recuerdas que el pecado puede ser superado y vencido, nos has dado la Iglesia, a la cual has dotado de recursos espirituales suficientes para guiarnos en nuestro camino y superar todo aquello que estorba, que daña y que destruye nuestra vida. Ayúdanos a hacer uso de esos recursos y así confirmar la bondad tan infinita de aquel que te resucitó. Amén y amén. Tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo ha revelado su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados